por México. En Radio UDG nos preocupamos por nuestras audiencias. Es por eso que ahora clasificamos cada uno de nuestros programas con la finalidad de proteger a nuestros radioescuchas. Ahora, al inicio de cada emisión, escucharás nuestra recomendación del tipo de audiencia y el rango de edad al que va dirigido. Todo esto pensando en ti, porque queremos ser una radio responsable, una emisora que tenga tu confianza, honestos y transparentes. Radio UDG, estamos cerca. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta. Hola, ¿qué tal Radio Escuchas? Bienvenidos a su programa La Pipeta. Aquí nos acompaña el doctor Joel y su servidora. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre los remedios tradicionales, la medicina tradicional y sobre todo, pues desde la parte de vista químico y biológica en específico. Entonces, pues iniciamos. Doctor Joel, en su experiencia personal con su familia, ¿les ha tocado a ustedes, no sé, cuando eran pequeños, que les dieran un té o les dieran algún tipo de hierba, pomada? Sí, claro, desde luego que todavía se utiliza, ¿verdad? Y es una medicina que está muy arraigada en nuestra cultura como mestizos mexicanos, porque recuerde que desde antes de la llegada de los españoles ya muchos grupos étnicos aquí ya tenían una gran colección de plantas que utilizaban para hacer medicina tradicional y esta era la forma de tratar algunos padecimientos, ¿verdad? Entonces toda esta cultura se ha ido arraigando, aunque los españoles ya nos hayan inculcado otros métodos de tratar los padecimientos, pero aún así existen todavía muchos remedios que se siguen utilizando. Sí, de hecho está ya catalogado que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a la riqueza taxonómica en plantas medicinales. El primer lugar lo ocupa China y en tercer lugar lo ocupa Colombia. Y de hecho ya está hasta contabilizado. China tiene 4.500 plantas medicinales ya catalogadas. China 5.000. México tiene 4.500 plantas medicinales ya catalogadas y Colombia tiene 2.600 plantas ya catalogadas. Y todas son de uso medicinal. De uso medicinal, ¿verdad? Sí. Y bueno, también México, en base a esta riqueza que tiene taxonómica en medicinas, en plantas medicinales, ha determinado el día 28 de abril como el día de la medicina naturista. Esto lo hizo en base o a un honor a el rey Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Sí. Y esto fue porque él fue el primer fundador de un jardín botánico de plantas medicinales en este caso. Sí, ese jardín botánico de hecho era para hacer ya algunos, pues digamos como experimentos tipo científicos, ¿no? Se utilizaban las plantas que tenían él para hacer investigación, ¿verdad? Y por eso se nombró este día en conmemoración a él. Y bueno, otro dato relevante es que en México actualmente, lamentablemente, a pesar de que somos el segundo lugar a nivel mundial en riqueza de plantas medicinales, México nada más tiene a 50 investigadores formalmente trabajando en el rubro de las plantas medicinales. Sí. Y la verdad que es lamentable porque muchísimos medicamentos han salido sus principios activos de plantas y básicamente mexicanos también. Claro, esa gran diversidad que tiene nuestro país deberíamos de aprovechar, la verdad es como un área prono pues para sacar muchas investigaciones y tener moléculas que pudieran servir como principios activos para el tratamiento de muchas enfermedades. Sí, y bueno, con respecto a este tópico, ¿nos puede hablar, doctor, sobre los antecedentes que hay de la medicina tradicional, por favor? Sí, bueno, yo creo que vale la pena primero aclarar qué es la medicina tradicional, que muchas de las veces se utiliza como sinónimo de la herbolaria, ¿verdad? Sí. Pero en México la medicina tradicional, como ya lo comentaba hace un momento, es una cultura que está arraigada desde antes de la llegada de los españoles, entonces pudiéramos decir es la medicina tradicional indígena o de los grupos indígenas, y esta es como una serie de conceptos, prácticas, procedimientos o métodos que se utilizan pues para tratar las enfermedades. Los grupos indígenas nos dejaron una gran cultura acerca de cómo hacer esos tratamientos.
y en pocas palabras, en resumidas cuentas, pues ese era el sistema de salud que tenían antiguamente estos grupos originarios, ¿verdad? Grupos étnicos, sí. Y entonces la medicina tradicional deriva de ahí. Y la medicina tradicional pues tiene ahí algunos elementos importantes, 4 o 5 elementos muy importantes. El primero y el más importante de ellos es el recurso humano, haciendo referencia a quién es el que puede practicar o realiza la medicina tradicional. Okay. Y ahí en este caso pues entran todos los que son curanderos, los que son herbolarios, los que son sobadores y hueseros o hueseros sí. y sobadores, que son una parte de la medicina tradicional. Ellos son los que se encargan de ejercer estos métodos de curación, pero sí. en estas ramas de la medicina tradicional también existen especialidades, sí. ¿verdad? Y muy puntuales. Por ejemplo, una especialidad sería los rezanderos, que utilizan ciertos rituales o mitos para hacer también la curación de algunas enfermedades, o también algunas otras un poco extrañas, por ejemplo, los que son graniceros, que es una especialidad, sí, que es una especialidad de la medicina tradicional, que un granicero sería aquel que se encarga de hacer como ciertos rituales para tratar de combatir los eventos de la lluvia, que es las granizadas, ¿verdad? Cuando hay granizadas, o alguna otra especialidad, culebreros o chupadores, los que se encargan de eliminar el dolor cuando existe algún tipo de brujería, o quizás cuando se tiene la creencia de que hay algún objeto que causa daño o dolor en nuestro organismo. Y los chupadores serían exactamente aquellos que tienen la especialidad de mitigar ese dolor, de extraer ese objeto que causa el dolor. Sí. Entonces la medicina tradicional en realidad es todo un sistema de salud que, vuelvo a insistir, es de los grupos étnicos, de los grupos originarios, y que el recurso humano más importante es todos estos que ya hemos mencionado, que ya sí. les mencioné, y que ellos se encargan de entonces de hacer la práctica de la medicina tradicional. Bueno, prácticamente mi papá, por ejemplo, vivió él se crió en un pueblo indígena, y ellos creen totalmente que la medicina no es ajena a la parte mágico-religiosa, sino que van de la mano. Es decir, sí. ellos no nada más atacan la enfermedad, sino atacan la posible raíz mágico-religiosa que está causando en este caso la enfermedad. De hecho, hay especialidades donde se combina o juntan la relación que hay entre la medicina tradicional con algunas otras tradiciones ya, por ejemplo, españolas, ¿no? Los que en algunos grupos étnicos utilizan hasta la baraja, que es de origen español, para hacer algunas predicciones o diagnosticar o mitigar algunos males de hechicería. Entonces ellos conjuntan esto, la parte a veces de adivinación, de adivinar, y en donde conjuntan lo que es la medicina tradicional con algunas otras prácticas que ya tienen que ver con medicina o simplemente de práctica o de algunos procedimientos que ya son más actuales o de la medicina a la mejor hasta alópata. De ahí la conjuntan, ¿verdad? Sí. Y lo utilizan ambos métodos. Y bueno, en la medicina tradicional, pues yo creo que la base primordial es las plantas, aunque también se utilizaban algunos animales o algunos minerales, ¿verdad? Pero la base es las plantas. Y por ejemplo, estas especialidades de la medicina tradicional, en donde se suele utilizar a adivinadores, por ejemplo, pues eran personas que utilizaban algunas plantas que les podrían producir efectos a lo mejor alucinógenos, sí. o que producen delirios. Entre ellas, pues no sé si usted nos puede hablar de algunas plantas que tienen estos efectos, pero sí conocemos algunas, ¿no? Okay, bueno, sí, por ejemplo, experta en la el mezcalina, pero la mezcalina que se obtiene del peyote, ¿verdad? Que es una planta, una cactácea, que se utiliza porque tiene esos efectos, pues, de producir alucinaciones. La ayahuasca también. Sí, la psilocibina, que es un compuesto que se extrae de algunos hongos también. Exacto. Entonces, este tipo de plantas tienen moléculas muy específicas que al consumirlas nos producen alucinaciones, y entonces de esta forma se estimula a lo mejor o se altera el estado de la conciencia para tener esos dotes de ser adivinador a lo mejor, ¿verdad? Sí. Y esa es una forma de abordar la medicina tradicional, ¿verdad? Otras plantas que se utilizan para realizar como inducciones del trance o inductores del trance, se les conoce de esta manera, que son plantas también que estimulan la imaginación,
y al estimular la imaginación otra vez se puede tener a lo mejor estas ideas de que se puede ser un adivinador y de esta forma diagnosticar algunos padecimientos. Entre estas plantas que producen la estimulación de la imaginación está la pastora, que es específica, es una planta específica de México, a veces la conocen como la hoja de la pastora, o también el típico caso y el muy conocido como el cannabis sativa, que es extraído de la marihuana, ¿no? Este es el más usado ampliamente. Sí, así es. Y bueno, doctor, con respecto a el uso de las plantas, vamos a un sondeo en cuanto a qué responde la gente de qué plantas medicinales han utilizado en su familia. Okay. Un remedio que mi mamá siempre dice que debemos de hacer cuando tenemos gripa es hacer té de hojas de eucalipto, canela, miel y si es gripe muy fuerte, un ajo, y con eso. Pues algunos son como el alcohol con ajo para dolores musculares, el té de orégano para dolor de estómago, y cuando estás enfermo de la gripa me dice que puedo tomar té de cebolla con ajo y un poco de orégano. Y otro puede ser pues para la tos, que sería hervir una taza de agua. Cuando esta llegue a un punto de ebullición, agregar pues poquito orégano, luego taparla y dejarla reposar durante 10 minutos y pues servirla en una taza y endulzarla con una cucharadita de miel. No sé si es considerado un remedio casero, pero creo que usar aloe vera es una de las cosas que más hago, que me recomendaron. Bueno, un remedio que recuerdo es que mi abuelita no se lo transmitió a mi mamá, que cuando los bebés tenemos temperatura, tienen temperatura, les pusieras un algodón con alcohol en el ombligo y con eso pues la temperatura iba a disminuir. Para el dolor de muelas, cuando la tienes picada, puedes poner un pedazo de cebolla con clavo, molerlo y ponerlo en la muela que te duele. Pues como remedio para el acné podemos usar las claras de huevo. ¿Cómo se hace o cómo se usa? Pues primero se separa la clara y se bate y luego se aplica con un pincel como una mascarilla sobre el rostro. Se deja 15 minutos y luego se lava con agua tibia y pues así de fácil. De los remedios que nos platica la audiencia, en general yo varios no los había escuchado, es nada más el de el clavo, sí sé que se utiliza y sí combate realmente el dolor de muelas por el ingrediente que tiene, sí. Se utiliza de hecho en la anestesia para los odontólogos. Sí, claro, y también habría que retomar algunas cosas de lo que se menciona aquí con la audiencia. Vale la pena aclarar que es un remedio, porque sí se mencionan varios y en realidad existen una gran cantidad de remedios, pero sí habría que aclarar que un remedio pues sí es un preparado a partir de una planta o algún otro material, puede ser de origen mineral, qué sé yo, pero los que conocemos comúnmente son a partir de plantas en donde se utiliza un solvente para extraer los principios activos de la planta, y el solvente más utilizado es el agua, ¿verdad? O el alcohol también. Pero ya a nivel de investigación se puede utilizar el alcohol o algunos otros solventes, metanol también, sí. que sirven para extraer los principios activos de la planta. Y algunos de los participantes de la audiencia mencionan por ahí tiempos, ¿no? En los que hay que dejar hervir el agua. Entonces yo creo que eso es importante y va a depender también de la planta. Hay plantas en las cuales se requiere que primero esté ebulliendo el agua. Sí. Y poner la planta ya una vez que está ebulliendo unos 2 o 3 minutos y con eso es suficiente para que se extraigan los solventes. Sí. Por ejemplo, estábamos platicando antes de entrar al aire, programa, sí. Que hay una planta que se llama la gobernadora y esta planta es sumamente tóxica. Sin embargo, sí tiene muy buenos efectos a nivel hepático y renal para problemas de hígado y riñón. Y bueno, esta planta, lo único que se recomienda es que se utilicen solamente 3 hojitas de la planta y se pongan en infusión. Y la infusión no debe de durar más de 3 segundos, es decir, agarran las 3 hojitas y se meten en agua hirviendo ya, sí. Y debe de durar 3 segundos y se sacan y automáticamente las hojas, porque de lo contrario va a soltar en este caso metabolitos tóxicos. Así es. O el caso de otras plantas que
si las dejamos ebullir mucho tiempo, pues entonces los elementos que podamos extraer de ellas se pueden biodegradar con el calor y entonces el té no surtiría un efecto. Y bueno, con las plantas la verdad es que no hay muchísimas variables que están cambiando el efecto de la planta, porque puede ser, por ejemplo, la altitud en la cual se siembre la planta, la época del año en la cual se siembre, el tipo de humedad, el tipo de sol, el tiempo del sol que le da. Entonces son varios factores que van a en este caso hacer variar la cantidad de metabolitos o del principio activo. Sí, así como ya dijimos, la forma de prepararlas, que también, ¿verdad? Que es una variante pues para tener un cierto efecto. Un ejemplo que ahorita me viene a la mente es el té que se utiliza con mucha frecuencia, y estoy seguro que más de alguien de nuestros radioescuchas sabrá del té de moringa, ¿verdad? Que lo utilizan, el té de moringa. Yo ese sí no lo he escuchado, bueno, no. Pero actualmente lo consumen muchas personas porque dicen que es anticancerígeno. Y pues la realidad es que puede servir para prevenir cáncer, porque se sabe que esta planta tiene una gran cantidad de sustancias que son antioxidantes. Y entonces al prevenir la oxidación a nivel celular, pues evitamos estrés celular y se puede prevenir de alguna forma el cáncer. Pero también se sabe que es muy nutritiva, tiene un alto contenido de algunos nutrientes como el hierro, del potasio, calcio, de algunos minerales, entonces es muy nutritiva. Pero lo curioso es que se ha visto o se sabe que la forma correcta de prepararla es dejar ebullir el agua y entonces tomar las hojas, si es que se va a preparar a partir de las hojas o la corteza, así con nuestras manos, con nuestros dedos de la mano, y poner un poco de las hojas y dejarlo ebullir máximo 5 minutos, entre 3 y 5 minutos, y entonces ya se apaga el té, se quita del fuego y de esa forma ya se asegura que se han extraído todos esos nutrientes y no se han degradado, y esa es la forma en que es más efectivo tomar ese té. Y en cuanto, a productos en este caso naturales, específicamente vegetales, ya comprobados científicamente, en la Universidad de Chapingo, el doctor Navarrete Castro, está realizando investigación con diversos tipos de plantas y ya hay un compendio en el cual ya se sabe que desde hace muchos años del sauce se extrajo el ácido acetil salicílico, tal cual, que es uno de los elementos es el principio activo de la aspirina, ¿no? Y del toloache, de la planta del toloache, se extrajo el principio activo para la buscapina. Entonces, nada más recordemos, la verdad yo no sabía que el toloache es una planta muy común aquí. Sí, en esta región, es oriunda de esta región el toloache. Y lo que estábamos platicando también antes es que esta planta tiene un metabolito que puede ser muy tóxico, que es la iosamina, que es lo típico que dicen que atonta, ¿no? Sí, lo que pasa es que el toloache es una de las plantas que se ha utilizado en medicina tradicional para curar, o más bien para hacer males, como males de hechicería, o cuando se tiene el sentido de hacer daño a algún enemigo, por ejemplo un cónyuge infiel, ¿verdad? Donde ahí el cónyuge que es infiel puede recibir una dosis de estas sustancias que se extraen del toloache, y con esto ahora sí que, voy a decirlo así coloquialmente, nos atontan, ¿verdad? Las mujeres. Que es la iosamina. La iosamina, y con esto se logran esos efectos. En realidad, de hecho, el efecto, si hay una alta dosis, ya es irreversible, ¿verdad? Puede haber tanto daño que quedamos tontos siempre con una dosis alta de toloache. Pero curiosamente de esta misma planta de toloache se extrae el principio activo de la buscapina, que no es la iosamina, que es el que atonta. Nada más que ya a nivel pues farmacológico, pues ya se realizan muchas pruebas y sobre todo se cuidan las dosis, ¿no? Sí, y otro dato que ya está bien estudiado es de las pastillas anticonceptivas. Se extrae el principio activo y también se extraen corticosteroides de una planta que se llama barbasco. Esta no es planta, esta es un camote de Veracruz. Es un tubérculo. Es un tubérculo, y de ahí se extrae el principio activo para los corticosteroides y pastillas anticonceptivas, tal cual. Sí, otro ejemplo pudiera ser todos los tés que se utilizan como abortíferos, ¿verdad? El té de la ruda, que ya se sabe que preparar un té de ruda y esta está en altas concentraciones, pues entonces puede tener un efecto de inducir el aborto, porque tiene ciertas sustancias que estimulan las contracciones del útero y eso favorece entonces el aborto. Y existen otras, ¿verdad? Por ejemplo, el perejil. Sí, es el perejil. Sí, es el perejil, ¿verdad? El perejil. Por ahí encontré algunos datos, incluso información interesante. Un trozo de la rama del perejil
si las mujeres lo introdujeran en la vagina, eso es suficiente para liberar ciertas sustancias que actúan a nivel del útero y puede producir también un efecto abortifaciente o producir un aborto, ¿eh? Otra planta es el ajenjo. El ajenjo es una planta sumamente amargosa y se utiliza principalmente para contrarrestar la bilis. En cuestiones de susto, sobre todo de mucho susto o de enojo, si se toma un té de ajenjo, baja los niveles del ácido biliar en este caso. Y sin embargo es sumamente abortivo. Claro. Y existe una gran cantidad de las más comunes. Por ejemplo, hace un momento usted mencionaba estudios que se han realizado ya en la Universidad de Chapingo, si no me recuerdo lo dijo, ¿verdad? Sí. Ahí en la Universidad de Chapingo han hecho estudios ya con una planta que se llama la hierba del sapo. Cierto. Que la hierba del sapo también es oriunda y es muy común en nuestra región y se utiliza para reducir los niveles del colesterol y triglicéridos, y en realidad se sabe que es efectiva cuando se consume, y también tiene un alto potencial antioxidante. Entonces son plantas que sí se pueden utilizar con beneficios ya muy claros, ¿verdad? Porque ya hay un estudio, ya hay un estudio científico que lo respalda, ¿sí? Que ya sabemos que sí pueden producir estos efectos. Sin embargo, bueno, por ejemplo, en el caso de la hierba del sapo o en el caso de la árnica, hay que recordar que hay bastantes tipos o subtipos de este tipo de plantas. En el caso, por ejemplo, de la hierba del sapo, el que está estudiado, que tiene estos efectos que nos platica el doctor Joel, es el que se conoce como Hierajum metangilum, es el que específicamente ya está estudiado. Y en el caso del árnica, bueno, la mayoría lo hemos utilizado para desinflamar ante golpes musculares. Estamos súper acostumbrados nosotros a utilizarlo aquí en México. Sin embargo, se ha comprobado que si salimos de lo que es México, aumenta la toxicidad del árnica y no nos va a dar el efecto terapéutico que buscamos. Más bien al contrario, nos va a intoxicar. Entonces es de mucho cuidado qué subtipo de cada una de estas plantas estamos utilizando. Claro. Existe una gran variedad pues de especies de distintas plantas, entonces habría que saber también cuál es la más adecuada, porque luego no pensemos que todo es bueno, ¿verdad? Debe haber algunas sustancias por ahí tipo alcaloides o terpenos, de algún otro tipo de sustancias que también en altas concentraciones son dañinas, y más si no estamos utilizando la especie adecuada. Y bueno, en cuestión de lo que dice el doctor Joel, estamos platicando sobre qué test o tipos de test sí se les puede dar a los bebés menores de 1 año. Y dentro de las investigaciones ya está, diferimos en esto el doctor Joel y yo, porque dentro de lo que yo encontré en la Universidad de Chapingo, sí recomiendan darle a los niños menores de 1 año agua de coco, infusión de flores la infusión en el té de flor de manzanilla y la infusión de hinojo. Pero en esta cuestión me dice el doctor Joel que aquí no se recomienda dar agua de coco a los bebés. Bueno, hay familias pues donde se tiene la creencia que si el bebé toma el agua de coco, pues luego vienen problemas como tipo epilepsia o convulsiones, ¿verdad? Entonces ese capaz que es un mito, y lo digo así porque pues no está comprobado, al menos no sabemos si existe un estudio que respalde estas ideas, pero yo lo he buscado y no hemos encontrado un estudio que respalde esto. Sin embargo, lo que usted dice es lo contrario, ¿verdad? Ya hay estudios en Chapingo que dicen si es recomendable. Que sí es recomendable dar solamente agua de coco, infusión de manzanilla en las hojitas e infusión de hinojo. La manzanilla es una de las plantas que tiene mucha utilidad y que desde antes del primer año de vida en los bebés sí se ha acostumbrado por mucho tiempo a utilizarla, ¿no? La manzanilla, y sí se sabe que no es inocua, o al menos no es tan ofensiva para dar un té a los bebés. Y bueno, en este caso lo que no está recomendado es el té de limón y el epazote en niños menores de 6 años, porque sí se ha comprobado que sí convulsionan. Pueden convulsionar, no la mayoría, obviamente, pero algunos que sean susceptibles. Y vale la pena comentar que el epazote sí es muy utilizado a veces en niños, porque o sobre todo en décadas pasadas se utilizaba mucho porque es un antiparasitario, ¿verdad? O se utiliza como antiparasitario. Con leche, ¿verdad? Sí, y entonces se acostumbraba a darles a los niños que tenían parásitos, se les daba a lo mejor un té de epazote, y pues ya estamos viendo, se está demostrando que puede tener efectos muy nocivos. Exacto. La cola de caballo, doctor, ¿qué ha escuchado sobre la cola de caballo? Pues yo he sabido que la utilizan en té para como para cuando se tiene problemas de riñón o infecciones de vías urinarias, se utiliza mucho con estos fines, pero bueno, no sé si hay algún estudio en realidad si lo respalde o no. Sí, de parte igual de la Universidad de Chapingo, se ha comprobado que la cola de caballo hay 18 tipos, pero en general hay un tipo que sí se ha utilizado y
ha logrado disolver los depósitos minerales que provocan los lácteos. En ratas específicamente sí se ha visto una mejoría y no ha tenido efectos adversos como ha sido, por ejemplo, el epazote o como ha sido la planta del toloache. Es decir, es una de las plantas, la cola de caballo, menos adversas, tal cual lo podemos decir así. Sí, pues es otro ejemplo, ¿verdad? de diferentes tipos de plantas. Para bajar el colesterol, por ejemplo, yo tengo aquí que la cebolla es muy buena, las almendras también tienen un efecto de disminuir el colesterol a nivel de la sangre. Como anticancerígenas, la cúrcuma, hay un té que se vende mucho incluso en cadenas comerciales, el té verde, que también, o es conocida la planta como la camelia, también es una planta que se le atribuyen propiedades anticancerígenas. Y también la misma moringa que ya les comenté hace un momento. De hecho, en la Universidad de Guadalajara, en el CUCS, hace unos 2 años estaban trabajando con cúrcuma para evaluar los efectos que tiene a nivel cardíaco. Entonces estaban buscando resultados en esto. Sí, pues esperemos que poco a poco existan muchos más estudios que respalden el uso de algunas plantas, ¿no? Otra de las plantas que es ampliamente utilizada es el peyote. Bueno, prácticamente se utiliza más en procesos de rituales, por ejemplo en el norte de Jalisco. Sin embargo, sí también lo usan el peyote para curar heridas, y en Chihuahua y en Nayarit lo aplican posterior a una picadura de escorpión, alacrán o de serpiente. Claro. Y también, bueno, está prohibido consumir peyote porque aumenta la resistencia en deportistas. Entonces, en cualquier tipo de torneo deportista está prohibido su consumo. No se debe usar, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, estos son, nada más para decirle a nuestro público, son ejemplos de una gran cantidad de plantas que existen de utilidad como plantas medicinales en y nos faltan bastantes, doctor. Sí, Gordolobo, ¿no? La misma marihuana, el ajo. Sí, jengibre, pues existe una gran cantidad de plantas que incluso son oriundas de nuestra región, ¿verdad? Sí. Y también habría que, entonces, finalmente dejarles como en resumen, la medicina tradicional se basa primordialmente en todos aquellos conocimientos que nos dejaron o nos heredaron los grupos originarios, ¿verdad? Y que ellos incluso lo siguen utilizando, ya dijimos, a través de diversas especialidades también, ¿no? Exacto. Pero eso sería la práctica de la medicina tradicional, para no confundirla a veces con la medicina casera o algún otro tipo de medicina, o incluso con la herbolaria, que a veces se utiliza como sinónimo, pero la medicina tradicional, y sobre todo la medicina tradicional mexicana, tiene sus raíces en esos conocimientos que nos legaron los grupos originarios. Y que lamentablemente las dejamos en cuestión de investigación a un lado, ¿no? Muchas veces sí, pero esperemos que se incrementen más estudios para respaldar el buen uso de estos remedios. Exacto. Bueno, pues les agradecemos habernos sintonizado en esta tarde en su programa de Radio La Pipeta, y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Muy bien, hasta luego. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.com.